Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros un buen amigo de este programa, Miguel Elizalde, presidente de la ANPAC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Al contrario, gracias por el espacio. Pues ayer en la tarde te busqué porque me parecen impresionantes los números que reportaron ayer desde el INEGI y ustedes también, alrededor de la venta, la producción, todo lo que tiene que ver con exportación de tractocamiones o bueno, de vehículos pesados en nuestro país. Nada más para poner en contexto a la gente y a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Saqué rápidamente la calculadora y en los primeros 3 meses del año la producción de vehículos pesados subió 27.8%, la exportación 20.5%, venta al menudeo 34.6%, venta a mayoreo 41.2%. Son cifras de doble dígito muy altas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, estimado? Así es. Mira, la verdad, marzo fue nuestro mejor mes de marzo en la historia, por ejemplo, en la producción. Rompimos el récord de producción en marzo, muy positivas, obviamente, las cifras que estamos comentando. Estuvimos en la producción del mes de marzo de vehículos 22,203 unidades. La cantidad más grande de producción que hemos tenido en toda la historia en cualquier mes. Entonces, la verdad, esa es una cifra muy, muy positiva. Obviamente, cuando tú incrementas la producción, pues quiere decir que incrementaste las exportaciones y que incrementaste el mercado interno. Entonces, cuando vemos las cifras acumuladas de la venta de vehículos de enero a marzo, pues colocamos 34%, 34.7% más que lo que se colocó el año pasado. Entonces, y obviamente las exportaciones, también subieron nuestras exportaciones de vehículos pesados y la verdad son unas cifras muy, muy, muy buenas. Es decir, las exportaciones que tuvimos en el mes de marzo fueron de 17,533 unidades. Entonces, ¿qué significa esto para todos? Pues que podemos tener vehículos pesados en el mercado circulando y esto tiene beneficios en reducción de emisiones, tiene beneficios en seguridad vial y la verdad pues es algo que es un beneficio, no es para el transportista, no es un beneficio directo para la industria automotriz, es un beneficio para toda la sociedad. Entonces, recordemos que estos vehículos son los que transportan medicinas, son los que transportan alimentos, son los que transportan personas. Nosotros somos, pues, Asociación de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Y esto nos ayuda posiblemente a que estamos viendo ya una tendencia, si se permanece esto, romper nuestro récord en el año 2023 de producción y exportación. Nosotros contamos con 16 asociados y la verdad creemos nosotros que ya estamos obviamente en una recuperación económica, con esto superaríamos las cifras prepandemia. Sí tenemos pedidos atrasados, es decir, en la pandemia se cerraron nuestras plantas un par de meses y todavía estamos atendiendo producción, con esta producción, los pedidos atrasados, de entregar vehículos entre un mes y 2 meses, 3 meses, porque son vehículos hechos a la medida básicamente del transportista, pues llegaron a retrasarse hasta 9, 10, 11, 12 meses. Entonces, esto indica que ya estamos a niveles prepandemia y estamos ya atendiendo la demanda atrasada. Entonces, el transportista que pudiera estar esperando su vehículo pesado, pues esto significa, y no solo en México, sino también en Estados Unidos y Canadá, pues que ya los tiempos de entrega van a ir reduciéndose. Entonces, somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, somos el cuarto exportador de vehículos de carga y pasaje a nivel mundial, quinto productor de vehículos de carga a nivel mundial y somos el octavo productor de autobuses. Estamos en un ranking mundial muy relevante y la verdad son buenas noticias. Tenemos retos también, Juan Carlos, tenemos en Colombia, por ejemplo, se nos cayeron las exportaciones 67.8% por un tema ahí de cambio de gobierno y no nos han validado unos certificados por un trámite burocrático que tenemos que atender también. Es decir, son muy buenas y muy positivas las noticias en producción, exportación y ventas al mercado interno, pero también tenemos temas específicos que debemos atender para mantener esta producción, exportación y generación que tenemos de empleos, obviamente aquí en nuestras plantas que tenemos presencia en 9 entidades de la República Mexicana con 11 plantas de vehículos y 2 plantas fabricantes de motores para estos vehículos pesados. Estimado Miguel, me generaste como 15 preguntas, espero, con esta respuesta introductoria. Espero que podamos resolverlas todas.
Para empezar, dentro de todo este contexto, hace una semana, por ejemplo, que también se reportaron los vehículos ligeros, ¿no? Hablaba con Guillermo Rosales, que es el presidente de Lambda. Y él me comentaba que hubo jugadores chinos que ayudaron a que se desbloquearan las cadenas de suministro, que eso fue parte de lo que las ayudó en cuestiones de producción. Eso, a su vez, igual que tú comentas, apoya la exportación, apoya la venta local. ¿En su caso fue algo parecido? ¿O cuál es la situación que ustedes vivieron para este desbloqueo de cadenas de suministro y que esto apoyara a que en marzo se viera como este destape tan productivo y este destape tan benéfico para todo el sector? Al igual que los vehículos ligeros, nosotros también tuvimos retos en la cadena de proveeduría. Es decir, primero fueron los semiconductores, si recuerdas, pero este tema de los semiconductores que provienen de Asia, yo te diría que ya está en gran parte resuelto. Pero luego lo que pasó es a lo que le llamamos, uno de nuestros asociados nos dijo, oye, es que no está sincronizada la cadena de proveeduría. Es decir, en un momento era faltar un semiconductor y un proveedor de un país cerró su planta de rines, bueno, luego te faltó un rin, luego te faltó el elevador de un vidrio del copiloto, entonces de repente no tenías todos los componentes para tener el producto terminado. Entonces ya estamos viendo una sincronización de la cadena de proveeduría. Si a esto le agregas el tema del movimiento de contenedores entre Asia y América y algunas restricciones que se tuvieron con este tema de que se cerraron puertos importantes, ya están abiertos todo esto, entonces ya estamos viendo una sincronización de la cadena de proveeduría, que es lo que ya está regularizado. Es decir, no solo estamos en niveles prepandemia, estamos este mes de marzo, te digo, es atípico y estamos en niveles superiores a los de prepandemia, pero estamos atendiendo la demanda atrasada. Te pongo un ejemplo. En México colocamos unos 42,000 vehículos pesados al año. Entonces, en pandemia y crítica solo colocamos 27,000. Entonces, ahí tienes un retraso importante de unos 15,000 vehículos que se debieron tal vez entregar en ese año y no se entregaron. Entonces, eso es lo que estamos atendiendo. La demanda actual más la demanda que se tenía atrasada, lo que va a implicar que cada vez se van a ir reduciendo los tiempos de entrega de los vehículos pesados. ¿Sí? La importancia de los vehículos pesados mueven el 27% de los estudiantes, se mueven en autobús, 41% de los trabajadores, más del 83% de la carga terrestre en el país se mueven camiones de reparto y distribución y tractocamión, torco y rabón, como les decimos coloquialmente en México. Entonces es importantísimo el sector autotransporte en México, impacta hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, el impacto que tiene es grande. Obviamente, ya toda nuestra cadena automotriz, ligeros, pesados y autopartes, llegamos a impactar casi hasta el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, sí es muy relevante la industria automotriz para el país y obviamente el impacto en la generación de empleo. Y si sumas autotransporte y automotriz, bueno, el impacto es impresionante. Son millones de empleos, alrededor de más de 3 millones, entre 3 y 4 millones de empleos que se pudieran tener en esto. Entonces, nosotros estamos en los dos, en la industria automotriz Estimado, y en la industria del autotransporte, ya que es el principal bien, el principal activo de las empresas de estimado, transporte. Son más de 150,000 empresas que se tienen en México. Y continúan los retos. En México sí necesitamos una flota más moderna, la edad promedio de la flota anda arriba de los 19 años, también los autobuses anda arriba de los 17 años, y el mejorar la calidad de servicio en el transporte urbano de pasajeros es un impacto directamente en toda la ciudadanía, y mejorar el movimiento con carga más eficiente. Ya estamos de regreso después del corte y sigue con nosotros Miguel Elizalde, presidente de la AMPACT. Estamos platicando acerca de los buenos resultados del sector de vehículos pesados en nuestro país. Gracias por mantenerte con nosotros, Miguel. Al contrario, el gusto es mío. Y pues bueno, ya nos diste un panorama muy amplio de cómo es que mejoraron la situación para toda la producción, exportación y venta de vehículos pesados en nuestro país después de la pandemia. Pero en la pregunta inicial que te hacía, en la respuesta que me diste, comentabas que este año podrían superar sus cifras históricas. ¿Cuál es la proyección que tienen para 2023? Mira, yo te diría que el récord que tenemos de nosotros para producción fue de 202,000 unidades. De la producción, alrededor del 85% es de exportación. Y de este 85%, la gran mayoría, el 95%, va a Estados Unidos. Es decir, el récord depende mucho de la demanda de vehículos pesados de Estados Unidos, luego de Canadá
y luego de Colombia, que usualmente es nuestro tercer destino. Entonces, 202,000 unidades, muy probablemente si seguimos esta tendencia lo vamos a romper este récord. Y en el mercado nacional, nosotros teníamos una proyección conservadora de alrededor de 41,000 unidades para colocar en el mercado nacional. Y de igual manera, si seguimos esta tendencia, vamos a llegar a colocar alrededor de unas 42,000 unidades, 43,000, dependería de varios factores, pero sí nos quedamos lejos en el récord local de ventas en México, que es de 57,000 unidades del 2007. Entonces, México hay una demanda potencial, es decir, México en términos regulares pudiera demandar hasta 67,000 vehículos pesados, pero también se están importando vehículos pesados usados chatarra de Estados Unidos, son alrededor de unas 10,000 unidades, es decir, por cada 40,000 vehículos nuevos que vendemos, entran 10,000 usados chatarra de Estados Unidos. Ahí hay trabajo que hacer en tener normatividad para la supervisión en frontera y algunas características que si entran usados, bueno, que entren cumpliendo estándares mínimos de calidad, seguridad y de emisiones. Estamos a favor del libre comercio, somos un récord en exportación. Obviamente se permite la importación y la importación de usados, pero tenemos que mejorar esta infraestructura para supervisar estos vehículos en circulación en México. Es decir, el tener vehículos cada vez más nuevos nos ayuda a reducir emisiones, nos ayuda a incrementar la seguridad vial y el beneficio no es al transportista, no es a la industria automotriz, el beneficio en reducción de emisiones e incrementar la seguridad vial es un beneficio para toda la sociedad en general. Antes de pasar al tema de Colombia, porque me parece relevante que nos des un poco más de detalles de por qué creen que bajaron las exportaciones para allá, acabas de tocar un tema que me parece relevante y muy importante. En el sector de vehículos ligeros vemos la llegada de vehículos chocolate, ¿no? Y que ha sido algo que al final del día ya fue aprobado por el gobierno de nuestro país, esta regularización, y que ha sido pues señalado por los distintos organismos, insisto, Guillermo Rosales, con quien platicamos la semana pasada, que ya habíamos mencionado. En esta ocasión, entonces, ¿podemos hablar de autobuses chocolate que entran a nuestro país? Mira, yo te diría que estos autobuses que entran y también son camiones de carga, no son chocolate, entran legalmente, Ok. pagan cuando les corresponde el arancel, por el Tratado de Libre Comercio hay ciertos rangos de edades que no tendrían que pagar ningún tipo de arancel. Aquí yo te diría que son vehículos de desecho, es decir, Ok. en Estados Unidos no cumplen la normatividad ambiental, no cumplen la normatividad de seguridad vial, ya está prohibido que circulen allá. Entonces, el valor de estas unidades pues es irrisorio. Entonces, se importan cuando un transportista cree que está importando un vehículo para trabajar, pues está en verdad importando un problema. En vehículos pesados no, sí puede haber chocolates, pero por lo general son vehículos estos que sí pagan, se importan legalmente, circulan legalmente, pero no están en condiciones óptimas de circulación. Por eso es muy importante la supervisión. Lo ideal sería supervisión en frontera y que se revisaran estas condiciones de estos vehículos previo a la importación. Y si se van a importar usados, que sean de los más nuevos y no de los más viejos. Esa es una gran diferencia con los chocolates en ligeros, que yo sí te diría, ese sería otro tema. Y lo otro es, estos son vehículos para hacer negocio. Estos son vehículos comerciales. Son vehículos que los compran las empresas. Entonces, creo que como usuarios, tanto de transporte público como de la logística, nos merecemos, pues, contratar vehículos que sean de calidad y que sean vehículos limpios y que sean vehículos cada vez más seguros, porque compartimos tanto las carreteras como las ciudades con todos estos vehículos. Me parece completamente justo y acertado lo que comentas, porque sí, si queremos todos contribuir con cuestiones del medio ambiente, de reducir el calentamiento global y demás, todos debemos de poner nuestro granito de arena. Y al respecto entonces de lo que comentas, quisiera preguntarte, ¿cuál es la regulación actual en nuestro país que en Estados Unidos no permiten la circulación de estos vehículos, pero aquí en México pues abiertamente dejan que circulen? Mira, desde las condiciones físico-mecánicas, es decir, se revisa el vehículo desde las llantas, si el chasis no está quebrado, tiene alguna fractura, son muchos puntos los que se revisan, desde las luces, los limpiaparabrisas, que no estén tirando aceite, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte que necesitaríamos nosotros supervisar. Sí, si tú tienes placas federales de estos vehículos, tienes que tener unas revisiones anuales en la Secretaría, pero no se hace este tipo de revisión previo a la importación del vehículo. Eso sería algo
muy, muy importante y muy positivo que se pudiera realizar y ya, obviamente, una vez que obtiene las placas, pues ya se le harían las revisiones de estas condiciones. Sí hay áreas de oportunidad muy grandes en mantener esta revisión. Otra revisión es las de emisiones. Estos vehículos son vehículos que ya circularon en el extranjero, pues tal vez un par de millones de kilómetros y llegan aquí y tal vez en México necesitamos robustecer digamos, la normatividad de emisiones de vehículos en circulación, porque sí son todavía, creo yo, laxas, hay que actualizar esta normativa de vehículos en circulación, y si hay un vehículo que ya no cumple esta regulación, pues obviamente se debería retirar de circulación. Pero aquí, ojo, algo muy importante, como el 80% de las empresas, de las más de 150,000 empresas, son hombre camión, bueno, ahora sería persona camión, son empresas que se pueden quedar sin el patrimonio. Entonces hay que darles una salida digna, ayudarlos a sustituirlo, porque si no vamos a generar un conflicto social. Entonces hay programas, hay que robustecerlos. Hay actualmente un programa de NAFIN, por ejemplo, de transporte sustentable, que otorga estímulos de chatarrización y financiamiento solo para los vehículos con placas estatales. Bueno, sería muy bueno hacer programas de financiamiento y ayuda al micro y pequeño empresario a que pudiera sustituir esta flota obsoleta por vehículos más nuevos. ¿Y por qué tiene o queremos nosotros que debería entrar la banca de desarrollo en esto? Porque es un beneficio, repito, para toda la sociedad en reducción de emisiones y mejorar la seguridad vial. Me parece, creo que estás planteando las bases de lo que debería de suceder siempre y en todas las industrias. Solamente que a veces en nuestro país, pues, no existe, ¿no? Este tipo de regulaciones, este tipo de revisiones deberían de ser estándar y son estándar en otras partes del mundo y en ciertas partes, en ciertas industrias mexicanas lo son. Pero a mí, de verdad, esto que comentas, que sean vehículos que ya cumplieron su edad en Estados Unidos y que lleguen a México y a que aquí sí se les permite el libre tránsito, pues bueno, yo creo que no debería de suceder, esperemos, o que debería de haber una correcta revisión, como mencionaste en un principio, están a favor de la libre competencia como siempre, de que lleguen, y así es como deben de suceder, pero que lleguen con toda de la ley. Me quedan unos 3 minutos para terminar el programa, pero en este tiempo quisiera que me platicaras, ¿qué es lo que sucede con Colombia? Ahorita las cifras que me dabas de que son uno de los principales países que reciben camiones y vehículos pesados en general de nuestro país, me parece un buen dato, pero ¿por qué cayeron tanto las exportaciones? ¿Qué está sucediendo por allá? Miren, Colombia, como ustedes saben, tal vez entró la nueva administración del Ujú, presidente Petro, ujú. esto a finales del último trimestre del año pasado. También cambió la normativa ambiental en Colombia. En Colombia avanzaron una tecnología ambiental cada vez más limpia. Entonces, este proceso, a nosotros como fabricantes y en este caso como exportadores, tenemos que certificar el motor del vehículo pesado en Colombia. Entonces, se iniciaron trámites hace más de 4 meses. En cuanto entró la nueva administración, se publicó esta nueva regulación de las nuevas tecnologías, se iniciaron los trámites con la nueva administración. Creo que es un tema de curva de aprendizaje de la nueva administración. Eh, no han autorizado o han autorizado a cuentagotas. Entonces, el stock que se podía tener de estos vehículos en Colombia, pues ya se está prácticamente acabando. Las exportaciones cayeron considerablemente porque si no tienes esta certificación, el transportista no puede matricular el vehículo. Entonces, es ahí lo que está inhibiendo las exportaciones mexicanas, el que no otorguen la certificación a los motores de medio ambiente, que las cumplimos, porque las cumplimos para exportar a Estados Unidos, para exportar a cualquier otro lugar del mundo. Y Colombia es un proceso burocrático interno que tiene detenido. Estamos recibiendo apoyo del gobierno mexicano para poder tratar de solucionar esto. Ya han hablado con las autoridades colombianas y esperemos que se acelere porque esto puede impactar inclusive pues, la generación de empleo de esta cadena de proveeduría hacia Colombia, pues impactaría si se detiene la exportación, se detiene la producción y pues puede impactar el empleo inclusive en nuestras plantas productivas aquí. A pesar de que llevamos récords históricos, pues obviamente Colombia es el principal destino bueno, en Colombia no le llaman tractocamión, le llaman tractomula. Y en Ok. Colombia el 90% de estas tractomulas son mexicanas, es decir, somos el principal proveedor de estos vehículos pesados para Colombia que no se fabrican en Colombia. Entonces tampoco es una medida que estén protegiendo a la industria colombiana en este sentido. Esperemos que se resuelva pronto. Agradecemos el apoyo de las autoridades mexicanas, pero sí ya es una situación que se está complicando cada vez Y, más
y puede impactar obviamente aquí la generación de empleos de estas líneas de producción. Pues Miguel Lizalde, presidente de la ANPAC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, te doy las gracias por haberte despertado con nosotros el día de hoy aquí en Imagen Empresarial y haberte levantado. Espero que estés tomando café, ¿no? Yo estoy tomando el mío Aquí por tenemos acá. el café, Juan Carlos, hasta Excelente, corbata nos pusimos. excelente, Miguel. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Imagen Empresarial. Hasta luego.